Marido humilla a su esposa y le grita: «Estás vieja y gorda», pero ella le cerró la boca. El silencio en el elegante salón de la casa de los Thompson se cortaba con cuchillo. Laura permanecía inmóvil frente al espejo del recibidor, observando su reflejo mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Sus manos temblaban sosteniendo los documentos que acababa de encontrar escondidos en el escritorio de Michael. Las palabras que su esposo le había gritado apenas unos minutos antes aún resonaban en sus oídos como dagas envenenadas. «Estás vieja y gorda, nadie más te querría». Los invitados habían presenciado toda la humillación, sus rostros reflejando una mezcla de horror y lástima que Laura jamás olvidaría. Pero regresemos al inicio de esta historia, cuando todo parecía perfecto desde afuera. 3 meses antes, Laura Thompson despertaba cada mañana a las 5:30 en punto en su impecable casa de 2 pisos en las lomas de Chapultepec. A sus 42 años, había construido lo que muchas considerarían una vida envidiable. Su rutina era predecible y aparentemente satisfactoria. Preparar el café de Michael exactamente como a él le gustaba, planchar sus camisas hasta que no tuviera ni una sola arruga y tener el desayuno listo en la mesa antes de que él bajara las escaleras. Michael Thompson, su esposo desde hacía 20 años, era todo lo que una mujer podría desear en papel. Exitoso director de una importante firma de consultoría empresarial, manejaba un BMW último modelo y vestía trajes que costaban más que el sueldo mensual de muchas familias mexicanas. Sus amigos lo envidiaban, sus colegas lo respetaban y las madres de familia del exclusivo club donde jugaba golf los domingos lo señalaban como el ejemplo perfecto del esposo ideal. Laura recordaba perfectamente el día que se conocieron en la universidad. Era 2004. Y ella cursaba el 8º semestre de la carrera de Derecho en la UNAM. Sus profesores la consideraban una de las estudiantes más brillantes de su generación. Tenía un promedio de 9.8. Había ganado 3 concursos de oratoria jurídica y ya había recibido ofertas de trabajo de 2 de los despachos más prestigiosos de la Ciudad de México. Su tesis sobre Derecho Corporativo Internacional estaba siendo revisada para publicación en la revista jurídica más importante del país. Michael estudiaba Administración de Empresas en una universidad privada, pero frecuentaba los eventos académicos de la UNAM porque, según decía, le gustaba el ambiente intelectual. La primera vez que Laura lo vio, él estaba en una conferencia sobre mercados emergentes, vestido con un traje azul marino que resaltaba sus ojos verdes. Era carismático, inteligente y tenía esa sonrisa que derretía corazones. Cuando se acercó a ella después de la conferencia para felicitarla por su participación en el panel de preguntas, Laura sintió que el mundo se detenía. Los primeros meses de noviazgo fueron como un cuento de hadas. Michael la llevaba a los mejores restaurantes de Polanco, le enviaba flores a su departamento y la escuchaba hablar durante horas sobre sus casos de estudio y sus sueños profesionales. La admiraba, o al menos eso parecía. Le decía que era la mujer más inteligente que había conocido, que juntos conquistarían el mundo, que serían la pareja power más exitosa de México. Pero las primeras grietas comenzaron a aparecer cuando Laura recibió la oferta de trabajo en Martínez y Asociados, uno de los despachos más prestigiosos especializados en derecho corporativo. El salario inicial era excelente, las posibilidades de crecimiento infinitas y el tipo de casos que manejarían eran exactamente lo que había soñado desde que entró a la carrera. Michael la felicitó efusivamente. La llevó a cenar a su restaurante favorito y brindaron con champán francés. Pero esa noche, mientras regresaban a casa, hizo un comentario que debería haber sido una señal de alarma. «Solo espero que cuando nos casemos y tengamos hijos, recuerdes cuáles son las prioridades reales de una mujer». Laura se rió en ese momento, pensando que era una broma.
¿Cómo iba a saber que esas palabras eran el primer ladrillo de una prisión que Michael construiría alrededor de ella durante los siguientes 20 años? Se casaron en junio de 2005, en una ceremonia espectacular en el Hotel Four Seasons. Laura lucía radiante en un vestido de diseñador que costó más que su primer auto. Las fotografías de la boda mostraban a una pareja perfecta. Él, guapo y exitoso. Ella, bella e inteligente. Todos sus invitados comentaban que eran la definición del matrimonio ideal. Los primeros 2 años fueron relativamente felices. Laura trabajaba en el despacho. Michael construía su carrera en consultoría y parecían tener todo bajo control. Compraron la casa en Las Lomas, se fueron de luna de miel a Europa durante 3 semanas y planeaban tener hijos cuando sus carreras estuvieran más consolidadas. Pero gradualmente, tan lentamente que Laura no se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde, Michael comenzó a cambiar. Primero fueron comentarios aparentemente inocentes sobre sus horarios de trabajo. ¿Otra vez vas a llegar tarde por culpa de ese caso?, le decía cuando ella tenía que quedarse en el despacho preparando documentos importantes. Ya no pasamos tiempo juntos como antes. Luego vinieron las críticas disfrazadas de preocupación. Mi amor, te ves muy cansada. Tal vez deberías considerar reducir tu carga de trabajo. O, los Fernández comentaron en la cena que últimamente no te ves muy bien. ¿Segura que tanto estrés vale la pena? El golpe definitivo llegó cuando Laura quedó embarazada en 2007. Había sido un embarazo planeado, deseado por ambos, pero cuando perdió al bebé en el segundo trimestre debido a complicaciones, Michael no la consoló como ella esperaba. En lugar de apoyarla, le echó la culpa. Si no trabajaras tantas horas, si no te estresaras tanto con esos casos, tal vez esto no habría pasado. Laura quedó devastada, no solo por la pérdida del bebé, sino por las palabras crueles de su esposo. El médico había sido muy claro. La pérdida no tenía nada que ver con su trabajo o su estilo de vida. Había sido una complicación genética impredecible, pero Michael había plantado una semilla de culpa que creció como mala hierba en el corazón de Laura. 6 meses después, cuando Michael le sugirió que renunciara al despacho para enfocarse en su salud y en intentar ser madre otra vez, Laura aceptó. Pensó que tal vez él tenía razón, que tal vez había estado priorizando mal las cosas. Renunció a su trabajo, a sus casos, a sus sueños profesionales, pensando que sería temporal. 20 años después, seguía en casa. Durante esas 2 décadas, Laura se había convertido en la esposa perfecta que Michael quería. Manejaba la casa con eficiencia militar, organizaba las cenas de negocios de él, acompañaba a eventos sociales luciendo siempre impecable y nunca, jamás, cuestionaba sus decisiones. Michael prosperó profesionalmente. Su empresa de consultoría creció hasta convertirse en una de las más importantes del país, y su cuenta bancaria reflejaba ese éxito. Pero algo se había roto en Laura durante esos años. La mujer brillante y ambiciosa que había sido se había desvanecido gradualmente, reemplazada por una versión sumisa que apenas reconocía cuando se miraba al espejo. Michael había perfeccionado el arte del abuso psicológico sutil. Nunca la golpeaba, nunca le gritaba en público, pero sus palabras eran como pequeños cortes que sangraban lentamente. ¿No crees que deberías hacer ejercicio? Te ves un poco pasada de peso, le decía mientras desayunaban, con esa sonrisa que utilizaba para disfrazar los insultos como sugerencias amorosas. Oh, mi amor, tal vez deberías arreglarte un poco más antes de que lleguen los invitados. No queremos que piensen que me he casado con una mujer descuidada. El primer golpe realmente fuerte llegó un sábado por la mañana, cuando los Martínez, sus vecinos de la casa de al lado, organizaron una carne asada en su jardín. Laura había pasado toda la mañana preparándose, eligiendo un vestido que sabía que a Michael le gustaba, maquillándose cuidadosamente, asegurándose de verse perfecta. Pero cuando llegaron a la reunión, Michael comenzó a beber más de la cuenta.
Conforme avanzaba la tarde, sus comentarios sobre Laura se volvieron más crueles y más públicos. ¿Ya vieron que mi esposa se sirvió postre otra vez? Yo le digo que se cuide, pero ya saben cómo son las mujeres cuando llegan a cierta edad. Laura sintió que la sangre se le subía a la cara. Los invitados se rieron incómodamente, sin saber cómo reaccionar. Ella intentó cambiar el tema, pero Michael no había terminado. Es que ya no es la chica de 20 años que me enamoró. Ahora hay que conformarse con lo que hay, ¿verdad? Esa noche, cuando regresaron a casa, Laura intentó hablar con él sobre lo que había pasado. Michael, me lastimaste mucho con lo que dijiste enfrente de todos. Él la miró con esa expresión fría que había perfeccionado a lo largo de los años. Laura, solo estaba bromeando. ¿Ya no tienes sentido del humor? Además, tal vez si pusieras un poco más de esfuerzo en ti misma, no tendría material para bromear. Laura intentó resistir, intentó defenderse, pero Michael tenía 20 años de práctica manipulándola. Para cuando terminó de hablar, ella se sentía culpable por haber sacado el tema. Se disculpó con él por ser tan sensible y prometió que trabajaría más en sí misma. Las cosas empeoraron después de eso. Michael parecía haber descubierto que podía humillarla públicamente sin consecuencias. En las cenas con amigos hacía comentarios sobre su peso, su edad, su falta de ambición. Mi esposa solía ser abogada, pero decidió que era más fácil quedarse en casa viendo telenovelas, decía riéndose, mientras Laura moría de vergüenza por dentro. En casa, el maltrato psicológico se intensificó. Michael criticaba todo lo que hacía. La comida estaba muy salada o muy sosa. La casa no estaba lo suficientemente limpia. Su ropa la hacía ver mayor. Cada día, Laura se sentía más pequeña, más insignificante, más convencida de que Michael tenía razón sobre ella. Pero el momento que lo cambiaría todo, llegó una noche de viernes, cuando Michael organizó una cena de negocios en casa. Laura había pasado todo el día preparando un menú elaborado, limpiando cada rincón de la casa, arreglándose para lucir perfecta. Había invitado a 5 socios importantes de su empresa junto con sus esposas. Todo iba bien hasta que sirvieron el postre. Laura había preparado un tiramisú casero, uno de los postres favoritos de Michael. Pero cuando lo probó, hizo una mueca de disgusto. Laura, ¿qué le pasó al tiramisú? Sabe raro. Ella lo probó discretamente y sabía perfecto, igual que siempre. Pero Michael ya había comenzado su espectáculo. Discúlpenme, señores. Mi esposa últimamente anda muy distraída. Creo que los años ya le están pegando. Los invitados se rieron incómodamente. Laura intentó sonreír y cambiar el tema, pero Michael no había terminado. Se levantó de la mesa, aparentemente para servirse más vino, pero en realidad para posicionarse detrás de la silla de Laura. ¿Saben qué? Creo que mi esposa necesita escuchar algunas verdades, dijo, su voz tomando ese tono cruel que Laura conocía también. Laura, mírame. Ella levantó la vista, confundida y asustada por lo que pudiera venir. Los invitados guardaron silencio, sintiendo la tensión en el aire. «Estás vieja y gorda», le gritó Michael, su voz resonando en todo el comedor. «Mírate, ¿cuándo fue la última vez que te viste en un espejo? Nadie más te querría. Deberías estar agradecida de que yo todavía te aguante». El silencio que siguió fue ensordecedor. Laura sintió como si la hubieran abofeteado físicamente. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no podía moverse, no podía hablar, no podía respirar. Los invitados miraban sus platos, claramente incómodos, pero sin saber cómo intervenir. Michael se sentó de nuevo, como si nada hubiera pasado, y continuó hablando de negocios con sus socios. Laura permaneció sentada durante el resto de la cena, las lágrimas secándose en su rostro, sintiendo cómo algo dentro de ella se rompía definitivamente. Esa noche, después de que los invitados se fueron y Michael se durmió como si nada hubiera pasado, Laura se quedó despierta en la sala, mirando las fotografías de su boda que adornaban la repisa. La mujer sonriente en esas fotos parecía una extraña,
¿Dónde había quedado esa Laura Thompson, que había sido valedictorian de su clase, que había ganado concursos de oratoria, que había tenido el mundo a sus pies? Por primera vez en 20 años, Laura Thompson se hizo una pregunta que cambiaría todo. ¿Qué había pasado con su vida? La respuesta a esa pregunta sería el inicio de una transformación que Michael jamás vio venir. Porque lo que él no sabía era que había despertado algo en Laura que había estado dormido durante demasiado tiempo. Algo peligroso, algo que podría destruir todo lo que él había construido. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encanta leer lo que piensan de nuestras historias narradas. Tu opinión es muy importante para nosotros. Laura no salió de su habitación durante 3 días después de aquella cena. Se quedó acostada, mirando el techo, sintiendo como si su alma hubiera sido arrancada de su cuerpo. No comía, apenas tomaba agua, y cuando Michael le preguntaba qué le pasaba, fingía estar enferma del estómago. La verdad era que se sentía completamente vacía, como si fuera un fantasma vagando por su propia casa. El lunes por la mañana, Michael se levantó temprano como siempre, se vistió con su traje gris favorito y antes de salir hacia la oficina, se acercó a la cama donde Laura seguía acostada. Se sentó en la orilla del colchón, con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado a lo largo de los años. «Mi amor, ya es hora de que dejes el drama», le dijo acariciándole el cabello de manera posesiva. «Sabes que lo que dije el viernes era solo para impresionar a los socios. Los hombres de negocios aprecian cuando un hombre puede controlar a su mujer. No lo tomes tan a pecho». Laura lo miró sin expresión alguna. Michael continuó hablando, interpretando su silencio como sumisión. «Además, tal vez tenía razón en algunas cosas. Has estado descuidándote últimamente. ¿Por qué no aprovechas estos días para ponerte en forma? Podrías inscribirte en un gimnasio, comprarte ropa nueva, hacerte algo en el cabello. Te daré mi tarjeta de crédito». Después de que Michael se fue, Laura se levantó lentamente y se dirigió al baño. Se miró en el espejo de cuerpo completo que estaba instalado en la puerta. Durante 5 minutos completos, estudió su reflejo. Tenía 42 años. Había ganado algunos kilos durante la última década. Y sí, tenía algunas líneas de expresión alrededor de los ojos. Pero no era la mujer horrible que Michael describía. Era una mujer que había permitido que alguien más definiera su valor. Esa tarde, mientras Michael estaba en el trabajo, Laura hizo algo que no había hecho en años. Subió al ático. La escalera plegable crujía bajo sus pies mientras ascendía hacia el espacio que habían usado como bodega durante los últimos 15 años. El aire estaba cargado de polvo y olía a humedad, pero Laura siguió adelante, guiada por un impulso que no entendía completamente. Entre cajas de decoraciones navideñas y muebles viejos, encontró lo que inconscientemente había venido a buscar. Una caja de cartón etiquetada con su letra de hace 20 años que decía «Universidad Laura». Sus manos temblaron mientras abría la caja, como si fuera una cápsula del tiempo que contenía los restos de una civilización perdida. Dentro estaban sus libros de derecho, códigos civiles, penales, mercantiles, todos subrayados con diferentes colores, llenos de notas en los márgenes escritas con su letra pequeña y precisa. Encontró su ejemplar favorito del Código Civil Federal, tan gastado que la pasta estaba casi despegada. Lo abrió en una página al azar y leyó sus propias anotaciones sobre contratos matrimoniales y régimen de bienes. Pero lo que realmente la impactó fue encontrar, en el fondo de la caja, una carpeta manila que contenía todas sus calificaciones universitarias. 9.8 de promedio general. Mención honorífica en su examen profesional. Una carta de recomendación del director de la facultad que decía: «Laura Thompson es una de las mentes jurídicas más brillantes que he tenido el privilegio de conocer. Su futuro en el derecho está destinado a ser extraordinario».
Laura se sentó en el piso polvoriento del ático y lloró. Pero estas lágrimas eran diferentes a las que había derramado durante los últimos días. No eran lágrimas de autocompasión o derrota, eran lágrimas de rabia, de frustración, de duelo por la mujer que había sido y que había permitido que le arrebataran. Durante los siguientes días, Michael interpretó el cambio en el comportamiento de Laura como una mejora. Ella había vuelto a cocinar, a limpiar la casa, a vestirse apropiadamente. Lo que él no sabía era que Laura estaba actuando. Por primera vez en 20 años, estaba interpretando el papel de la esposa perfecta mientras su mente trabajaba en algo completamente diferente. Michael se sentía victorioso. La había puesto en su lugar exitosamente. Y ahora ella había vuelto a ser la mujer obediente que él necesitaba. Incluso comenzó a invitar más amigos a casa, disfrutando de la manera en que Laura los atendía sin quejarse. Se sentía como un rey en su castillo, completamente inconsciente de que había despertado a un dragón. Una mañana, mientras Michael se duchaba, Laura hizo algo que jamás había hecho antes. Revisó su celular. Sus manos temblaron mientras desbloqueaba el dispositivo con la contraseña que había visto que él usaba miles de veces. La fecha de fundación de su empresa. Lo que encontró la dejó sin aliento. Mensajes de WhatsApp con una mujer llamada Andrea. Fotos, planes para verse en hoteles. Conversaciones que revelaban una relación que llevaba al menos 2 años, pero no era solo una aventura. Los mensajes mostraban que Michael había estado llevando una doble vida completa. Había prometido a Andrea que se divorciaría de Laura pronto, que solo estaba esperando el momento adecuado para no perder dinero en el proceso. En uno de los mensajes más recientes, Michael le decía a Andrea: «Mi esposa está cada vez más patética. Ayer la humillé enfrente de mis socios y no dijo ni pío. Es tan fácil manipularla que hasta me da lástima. Pero necesito que siga manejando la casa mientras arreglo lo del divorcio. Después de 20 años casado conmigo, no sabría ni cómo sobrevivir sola». Laura tomó capturas de pantalla de todo. Sus años de estudio de Derecho habían regresado a ella como si hubiera sido ayer. Sabía exactamente qué tipo de evidencia necesitaría. Esa tarde, después de que Michael se fue al trabajo, Laura salió de casa por primera vez en semanas. Su primer destino fue un cybercafé en una zona de la ciudad donde sabía que nadie la reconocería. Abrió una cuenta de correo electrónico nueva y comenzó a investigar programas de actualización jurídica en línea. Encontró un curso intensivo de Derecho Familiar y Divorcio que ofrecía la Universidad Iberoamericana. Era un programa diseñado para abogados que querían especializarse o actualizar sus conocimientos. Perfecto para alguien que había estado fuera de la práctica durante 20 años, pero que conservaba los fundamentos. Se inscribió inmediatamente, pagando con una tarjeta de crédito de emergencia que tenía pero que nunca había usado. El curso comenzaba la siguiente semana y era completamente en línea. Podría estudiar mientras Michael trabajaba sin que él se enterara. Su siguiente parada fue un gimnasio en el centro comercial más cercano. No el elegante club deportivo donde Michael tenía membresía y donde podrían verla, sino un gimnasio normal, frecuentado por gente trabajadora que no conocía su historia. Se inscribió en una membresía mensual y contrató a un entrenador personal llamado Roberto, un hombre de unos 30 años que la trató con respeto y profesionalismo desde el primer momento. ¿Cuáles son sus objetivos, señora Thompson?, le preguntó Roberto durante su primera sesión de evaluación. «Quiero recuperar mi fuerza», le respondió Laura, y ambos entendieron que no se refería únicamente a la fuerza física. Durante las siguientes semanas, Laura desarrolló una rutina secreta. Se levantaba a las 5 de la mañana, 1 hora antes que Michael, y estudiaba Derecho en la computadora de la cocina. Cuando él bajaba a desayunar, ella ya había cerrado todos los programas y estaba preparando el café como siempre. Después de que Michael se iba al trabajo, Laura se dirigía al gimnasio,
donde entrenaba durante 2 horas intensas que la dejaban adolorida pero revitalizada. Por las tardes, mientras Michael creía que ella estaba viendo televisión o leyendo revistas, Laura estaba tomando cursos en línea sobre investigación forense financiera, aprendiendo sobre las nuevas leyes de divorcio en México y estudiando casos similares al suyo. Michael notó algunos cambios físicos en Laura después de un mes, pero los interpretó como resultados de sus sugerencias constructivas. Ella había perdido peso, su postura era más erguida y parecía tener más energía. Él se felicitó a sí mismo por haber sabido motivarla adecuadamente. «Ya ves, mi amor, te lo dije», le comentó una noche durante la cena. «Solo necesitabas un poco de motivación para cuidarte. Te ves mucho mejor ahora». Laura sonrió y asintió, pero por primera vez en años, su sonrisa no era de sumisión. Era de alguien que sabía algo que él no sabía. Era la sonrisa de alguien que tenía un plan. Mientras tanto, Michael se volvía cada vez más descuidado con sus infidelidades. Llegaba tarde a casa sin explicaciones convincentes, recibía llamadas que no contestaba frente a Laura y salía los fines de semana con excusas cada vez más elaboradas sobre compromisos de trabajo. Una noche, Laura fingió estar dormida cuando Michael recibió una llamada a las 11 de la noche. Lo escuchó susurrar al teléfono. «No puedo salir ahora, Andrea. Laura está aquí». «Sí, ya sé que dijiste que era urgente, pero no puedo arriesgarme. Mañana en la noche, como siempre». Laura había instalado una aplicación de grabación en su teléfono y capturó toda la conversación. También comenzó a tomar fotografías de los recibos que Michael dejaba Carol Leslie en sus pantalones antes de llevarlos a la lavandería. Cenas en restaurantes caros, los días que le decía que tenía juntas de trabajo, hoteles, joyerías. 1 mes y medio después de comenzar su transformación secreta, Laura tomó una decisión que habría sido impensable 2 meses antes. Era viernes por la noche, y Michael había salido con la excusa de una cena de negocios que ella sabía que era mentira. En lugar de quedarse en casa sintiendo lástima por sí misma como habría hecho antes, Laura se arregló. Se puso un vestido que no usaba desde hacía años, pero que ahora le quedaba mejor que nunca, y salió. Su destino era un café-bar tranquilo en la zona rosa, un lugar donde había quedado de verse con alguien muy especial, María Elena Vázquez, su mejor amiga de la universidad, y ahora una exitosa abogada especializada en derecho familiar. Se habían mantenido en contacto esporádicamente a través de redes sociales, pero no se habían visto en persona desde la boda de Laura 20 años antes. «Dios mío, Laura», exclamó María Elena cuando la vio entrar al café. «Estás increíble, te ves exactamente igual que en la universidad». Las dos mujeres se abrazaron y Laura sintió algo que no había experimentado en años: la calidez de una amistad genuina, sin condiciones, sin juicios. Durante las siguientes 3 horas, Laura le contó todo a María Elena. Su amiga la escuchó sin interrumpir, con esa misma intensidad que había demostrado cuando estudiaban juntas para los exámenes finales. Cuando Laura terminó su relato, María Elena se quedó en silencio durante un momento largo. «Laura, lo que me estás describiendo es abuso psicológico sistemático», le dijo finalmente. «Y las evidencias que has recopilado son suficientes para garantizar que obtengas una compensación muy significativa en el divorcio. ¿Tú crees que debería divorciarme?», preguntó Laura. María Elena la miró con la misma expresión firme que usaba cuando argumentaba casos difíciles. «Yo creo que deberías recuperar tu vida y creo que tienes todo lo necesario para hacerlo de la manera correcta». Esa noche, Laura regresó a casa sintiendo como si hubiera despertado de un sueño de 20 años. Michael había llegado antes que ella y estaba viendo televisión en la sala, aparentemente de buen humor después de su cena de negocios con Andrea. «¿Dónde andabas?», le preguntó sin apartar la vista de la televisión. «Salí a caminar», respondió Laura. «Necesitaba aire fresco».
Michael asintió distraídamente. Está bien, solo avísame la próxima vez. Laura subió a su habitación, se cambió de ropa y se sentó frente a la computadora. Abrió un documento nuevo y escribió en la parte superior: Plan de recuperación, Laura Thompson. Debajo, comenzó a escribir una lista de todo lo que necesitaba hacer para reconstruir su vida. Era una lista larga y ambiciosa. Incluía terminar su actualización jurídica, reunir más evidencias de las infidelidades de Michael, contactar a abogados especializados en divorcios de alto perfil y desarrollar un plan financiero para su independencia económica. Pero el último punto en la lista era el más importante: recordar quién soy realmente. Laura guardó el documento en una carpeta encriptada que había aprendido a crear durante sus cursos en línea. Después se acostó, pero no pudo dormir. Por primera vez en años, no era la ansiedad o la depresión lo que la mantenía despierta. Era la anticipación, porque Laura Thompson había tomado la decisión más importante de su vida. Iba a recuperar todo lo que había perdido. Y Michael no tenía ni la más mínima idea de lo que se le venía encima. Al lado de ella, Michael dormía profundamente, probablemente soñando con Andrea y con la vida que planeaba construir después de deshacerse de su esposa patética. No sabía que la mujer que dormía junto a él ya no era la misma que había humillado frente a sus socios 2 meses antes. Era alguien mucho más peligroso. Era alguien que había recordado su propio poder. Era Laura Thompson, abogada, y estaba de vuelta. 3 meses después de su reunión con María Elena, Laura había desarrollado una rutina que habría impresionado a cualquier detective privado. Se levantaba cada día a las 4:30 de la mañana, hora y media antes que Michael, para revisar los últimos mensajes que había interceptado de su teléfono durante la noche. Había instalado software de monitoreo que le permitía acceder remotamente a todas sus conversaciones, ubicaciones y hasta sus transacciones bancarias en tiempo real. Lo que había descubierto durante esas semanas la había dejado sin palabras. Michael no solo tenía una relación con Andrea, sino que mantenía simultáneamente romances con otras 2 mujeres. Sofía, una arquitecta de 28 años que trabajaba en su empresa, y Carmen, una viuda adinerada de 50 años que había conocido en el club de golf. Cada una de ellas creía ser la única mujer especial en su vida, y a cada una le había prometido matrimonio una vez que se divorciara de su insoportable esposa. Pero lo más devastador era descubrir el alcance de sus traiciones financieras. Michael había estado desviando dinero de las cuentas conjuntas hacia cuentas personales que Laura desconocía. Durante los últimos 5 años, había transferido más de 2 millones de pesos a inversiones a su nombre exclusivo. Había comprado un departamento en Polanco que tenía registrado bajo el nombre de una empresa fantasma y había abierto cuentas bancarias en el extranjero. Una mañana de martes, mientras Michael creía que Laura estaba en su clase de yoga matutina, ella se dirigió a los tribunales de familia del centro de la ciudad. Tenía una cita que había esperado durante semanas. Un encuentro con la licenciada Patricia Herrera, su compañera de cuarto durante el último año de universidad y ahora una respetada jueza de lo familiar. Patricia había ascendido meteóricamente en el sistema judicial mexicano. Era conocida por su integridad, su inteligencia y su feroz defensa de los derechos de las mujeres en casos de divorcio complicados. Cuando Laura la contactó a través de María Elena, Patricia había aceptado inmediatamente verse con ella durante su receso matutino. «Laura Thompson», dijo Patricia cuando la vio entrar a su oficina privada. «Habían pasado tantos años que casi no te reconozco. Te ves increíble». Era cierto. La transformación física de Laura había sido dramática. Había perdido 15 kilos durante los últimos 3 meses. Su postura era completamente diferente
y llevaba un traje sastre azul marino que había comprado específicamente para esta reunión. Pero más que los cambios físicos, era la nueva luz en sus ojos lo que resultaba más impactante. «Patricia, necesito tu consejo», le dijo Laura sin preámbulos. «No como jueza, sino como mi amiga. Estoy preparándome para el divorcio más complicado de mi vida». Durante la siguiente hora, Laura le presentó a Patricia toda la evidencia que había recopilado: fotografías de los recibos de hoteles, transcripciones de conversaciones telefónicas, capturas de pantalla de mensajes comprometedores, documentos financieros que mostraban las transferencias no autorizadas y una cronología detallada de 20 años de abuso psicológico. Patricia revisó cada documento con la meticulosidad que la había convertido en una de las mejores juezas del país. Cuando terminó, se recostó en su silla y miró a Laura con una mezcla de admiración y respeto. «Laura, esto no es solo evidencia para un divorcio», le dijo. «Esto es evidencia para un caso penal por fraude matrimonial, ocultación de activos y posiblemente evasión fiscal. Tu esposo no solo va a perder la mitad de sus bienes, va a perder todo y muy probablemente va a enfrentar cargos criminales». Patricia le explicó que las nuevas reformas al Código Civil mexicano habían fortalecido significativamente los derechos de las víctimas de violencia económica y psicológica. Las penalizaciones por ocultar activos durante un matrimonio ahora incluían no solo la división inequitativa de bienes a favor de la víctima, sino también multas que podían ascender al triple del valor de los activos ocultados. «Pero necesitas un abogado especializado», continuó Patricia. «Alguien que maneje este tipo de casos de alto perfil y que tenga experiencia con investigaciones financieras complejas. Te voy a dar el contacto de Alejandro Mendoza. Es el mejor abogado de divorcio del país y además le encanta destruir a hombres como tu esposo». Esa misma tarde, Laura se reunió con Alejandro Mendoza en su oficina en Santa Fe. Mendoza tenía una reputación legendaria. Había manejado los divorcios de 3 expresidentes de empresas transnacionales, 2 celebridades internacionales y varios políticos de alto nivel. Su tarifa era astronómica, pero su índice de éxito era del 100%. «Señora Thompson», le dijo Mendoza después de revisar su caso durante 2 horas. «Tengo 30 años de experiencia en derecho familiar y puedo decirle que este es uno de los casos más sólidos que he visto en mi carrera. Su esposo no solo la traicionó, sino que cometió errores que cualquier estudiante de primer año de derecho sabría evitar». Mendoza le explicó que Michael había violado múltiples leyes al ocultar activos matrimoniales y que las conversaciones interceptadas constituían evidencia directa de su intención de defraudar a Laura en el proceso de divorcio. «Mi estrategia será simple», continuó Mendoza. «Vamos a golpearlo donde más le duele, su reputación profesional y su situación financiera. Cuando terminemos con él, no solo habrá perdido todo su dinero, sino que su carrera estará arruinada y posiblemente enfrente tiempo en prisión». Laura contrató a Mendoza inmediatamente, pagando sus honorarios iniciales con dinero que había estado ahorrando secretamente durante los últimos meses. Había abierto una cuenta bancaria personal por primera vez en 20 años, utilizando ingresos que había generado vendiendo joyas que Michael le había regalado a lo largo de los años y que ella había convertido discretamente en efectivo. Mientras Laura construía meticulosamente su caso legal, su transformación personal continuaba acelerándose. Había completado su curso de actualización jurídica con las calificaciones más altas de su clase y había comenzado un programa de maestría en línea en Derecho Corporativo Internacional. Su entrenador, Roberto, había quedado impresionado con su progreso físico. Laura ahora podía correr 10 kilómetros sin detenerse y había desarrollado una fortaleza física que se reflejaba en cada aspecto de su personalidad. Michael, completamente ajeno a lo que estaba sucediendo bajo sus narices, había entrado en una fase de arrogancia que rayaba en lo patológico.
creía que había logrado el equilibrio perfecto. Una esposa sumisa que manejaba su casa perfectamente mientras él disfrutaba de múltiples relaciones extramaritales y acumulaba riqueza. Sus humillaciones hacia Laura se habían vuelto más frecuentes y más crueles. Durante una cena en casa de los Fernández, había comentado frente a 12 invitados: «Mi esposa solía tener ambiciones profesionales, pero se dio cuenta de que su verdadero talento estaba en la cocina y la lavandería. Es increíble cómo algunas mujeres necesitan 20 años para encontrar su lugar en la vida». Todos habían reído incómodamente, pero Laura había sonreído serenamente y había seguido sirviendo la cena como si nada hubiera pasado. Lo que Michael no sabía era que Laura había grabado toda la conversación con un dispositivo que llevaba oculto en su joyería. Una semana después, durante un desayuno familiar con los padres de Michael, él había llegado al extremo de decir: «Laura ha aceptado finalmente que no tiene la inteligencia para trabajar fuera de casa. Es mejor así. Las mujeres como ella necesitan que un hombre las guíe en todo». Los padres de Michael habían mirado a Laura con lástima, pero ella había mantenido su compostura perfectamente. Internamente, sin embargo, estaba documentando cada palabra para el testimonio que presentaría en corte. El momento más revelador llegó cuando Michael recibió una llamada de Andrea mientras estaba cenando con Laura. En lugar de salir de la habitación como usualmente hacía, contestó frente a ella con una confianza que demostraba lo poco que la respetaba. «Hola, mi amor», dijo Michael mirando directamente a Laura mientras hablaba. «Sí, ya terminé de cenar. No hay problema. Mi esposa está acostumbrada a que reciba llamadas de trabajo por la noche. Claro que puedo hablar libremente. Ella no entiende nada de negocios». Laura siguió comiendo tranquilamente mientras Michael conversaba con su amante como si ella fuera invisible. Era la humillación final, pero también era la evidencia final que necesitaba para su caso. Mientras tanto, Alejandro Mendoza y su equipo habían estado conduciendo su propia investigación financiera de Michael. Contrataron a un investigador privado que descubrió que Michael había estado utilizando recursos de su empresa para financiar sus aventuras extramaritales, lo cual constituía fraude corporativo. También descubrieron que había estado evadiendo impuestos al no declarar los ingresos de sus inversiones ocultas. «Señora Thompson», le informó Mendoza durante una de sus reuniones semanales, «hemos encontrado evidencia de que su esposo ha cometido al menos 6 delitos federales diferentes. El SAT va a estar muy interesado en revisar sus declaraciones de los últimos 10 años». La investigación también reveló que Michael había estado mintiendo a Andrea, Sofía y Carmen sobre su situación financiera real. A cada una le había dicho que era mucho más rico de lo que realmente era, y había estado financiando su estilo de vida lujoso con dinero que legalmente pertenecía a Laura. 4 meses después de haber comenzado su transformación, Laura estaba lista para el enfrentamiento final. Había perdido 25 kilos, había recuperado completamente su agudeza legal, había reunido evidencia suficiente para destruir a Michael tanto legal como profesionalmente, y había desarrollado una red de apoyo que incluía a algunos de los profesionales más respetados del país. Su plan era perfecto en su simplicidad. Esperaría hasta el día del 21º aniversario de su boda, una fecha que Michael había elegido para pedirle el divorcio a Laura, pensando que sería un momento de máxima vulnerabilidad emocional para ella. Lo que él no sabía era que Laura había interceptado sus conversaciones con Andrea sobre este plan y había preparado su propia sorpresa para esa fecha. El viernes anterior al enfrentamiento final, Laura hizo su último movimiento preparatorio. Visitó a un notario público y realizó varios trámites legales que asegurarían que Michael no pudiera acceder a ninguna de sus cuentas bancarias o activos una vez que comenzara el proceso de divorcio. También contrató a una empresa de seguridad privada
para que instalara cámaras ocultas en toda la casa, garantizando que cada palabra del enfrentamiento fuera documentada. Esa noche, mientras Michael dormía profundamente después de haber pasado la tarde con Carmen, Laura se quedó despierta, finalizando los últimos detalles de su estrategia. Revisó una vez más todos los documentos que presentaría, practicó mentalmente cada argumento que utilizaría y se aseguró de que cada pieza de evidencia estuviera perfectamente organizada. A las 3 de la mañana, Laura se miró en el espejo del baño y casi no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Era fuerte, segura, inteligente y estaba completamente preparada para recuperar su vida. La mujer vulnerable y sumisa que Michael había humillado durante 20 años ya no existía. En su lugar había nacido algo mucho más peligroso. Una abogada brillante con una causa personal, evidencia devastadora y 20 años de rabia acumulada. Michael Thompson no sabía que el lunes por la mañana su vida cambiaría para siempre. No sabía que la mujer que había subestimado durante 2 décadas estaba a punto de demostrarle exactamente lo que significaba subestimar a la persona equivocada. Laura Thompson estaba lista, y Michael no tenía ni la más mínima idea de lo que le esperaba. El lunes 15 de junio amaneció con un cielo despejado que parecía presagiar que sería un día perfecto. Michael Thompson se levantó de excelente humor, silbando mientras se duchaba y vistiéndose con su traje más caro. Hoy era el día que había estado esperando durante meses. Finalmente le pediría el divorcio a Laura. Había planificado todo meticulosamente con Andrea. Le diría a Laura que había encontrado a alguien más, que su matrimonio había sido un error y que ella debería estar agradecida de que él fuera generoso en el acuerdo de divorcio. Laura estaba en la cocina preparando el desayuno cuando Michael bajó las escaleras. Llevaba puesto un vestido negro elegante que él nunca había visto antes. Estaba maquillada impecablemente y su cabello lucía un corte sofisticado que la hacía verse 10 años más joven. Michael notó los cambios, pero los interpretó como un último intento desesperado de Laura por salvar su matrimonio. «Buenos días, mi amor», le dijo Michael con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. «Te ves muy arreglada para un lunes. ¿Hay alguna ocasión especial?» Laura le sirvió el café exactamente como a él le gustaba y se sentó frente a él en la mesa del desayunador. «Sí, Michael. Hoy es un día muy especial, es nuestro 21º aniversario de boda». Michael fingió sorpresa, aunque por supuesto recordaba la fecha. Era precisamente por eso que había elegido este día para su gran anuncio. «Tienes razón, mi amor. 21 años juntos. Ha sido todo un viaje». «Sí», respondió Laura tranquilamente. «Ha sido todo un viaje, y creo que es momento de que hablemos sobre el destino final de ese viaje». Michael sintió que era el momento perfecto para comenzar su discurso preparado. Se aclaró la garganta y adoptó esa expresión seria que usaba cuando tenía que despedir empleados. «Laura, hay algo importante que necesito decirte. Sé que esto va a ser difícil de escuchar, pero creo que los dos sabemos que nuestro matrimonio ya no funciona. Hemos crecido en direcciones diferentes. Y creo que sería mejor para ambos si te divorcias de mí para casarte con Andrea Morales», terminó Laura la frase, con una calma que desconcertó completamente a Michael. La cara de Michael se puso pálida instantáneamente. «¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Quién es Andrea?». Laura se levantó de la mesa y caminó hacia el mueble del comedor, de donde sacó una carpeta manila llena de documentos. «Michael, creo que ya es hora de que dejemos de jugar. Sé todo sobre Andrea, y sobre Sofía, y sobre Carmen». Michael intentó mantener su compostura, pero Laura pudo ver el pánico comenzando a formarse en sus ojos. «Laura, no sé de qué me hablas. Creo que estás confundida». «¿Confundida?». Laura abrió la carpeta y sacó una fotografía que colocó sobre la mesa. Era una imagen de Michael besando a Andrea en el estacionamiento del Hotel Presidente Intercontinental. «¿Esto te ayuda a refrescar la memoria?».
Michael miró la fotografía y su cara pasó del pánico a la rabia. ¿Me has estado espiando? ¿Cómo te atreves? Oh, Michael, esto es solo el comienzo, dijo Laura mientras colocaba más fotografías sobre la mesa. Michael con Sofía saliendo de un apartamento en Polanco. Michael con Carmen en el club de golf. Michael entrando a hoteles con las 3 mujeres en diferentes fechas. Tengo documentación de tus actividades durante los últimos 6 meses. Michael se levantó bruscamente de la mesa tirando su taza de café. Esto es ilegal. No puedes usar evidencia obtenida ilegalmente. Laura sonrió por primera vez en la conversación y fue una sonrisa que Michael nunca había visto antes. Era la sonrisa de una depredadora que había atrapado a su presa. Michael, creo que has olvidado con quién estás hablando. Soy abogada y sé perfectamente qué evidencia es admisible en corte. Todo lo que tengo aquí fue obtenido legalmente. Sacó de la carpeta un conjunto de documentos oficiales. Estas son las transcripciones de conversaciones telefónicas grabadas con tu consentimiento implícito, ya que las realizaste en la casa matrimonial, donde yo tengo derecho legal a instalar dispositivos de grabación. Michael intentó arrebatarle los documentos, pero Laura los movió fuera de su alcance. También tengo copias certificadas de todos tus estados de cuenta bancarios, incluyendo las cuentas que creías que yo no conocía. La expresión de Michael cambió de rabia a terror puro. ¿Cómo conseguiste esa información? Los mismos investigadores privados que contrataste para seguirme hace 5 años cuando sospechaste que estaba teniendo una aventura, respondió Laura con una sonrisa irónica. Resultó que García & Asociados son muy buenos en lo que hacen y muy discretos cuando los pagas adecuadamente. Michael se dejó caer en su silla, finalmente comprendiendo la magnitud de la situación en la que se encontraba. Laura, podemos arreglar esto. Sé que he cometido errores, pero podemos ir a terapia matrimonial, ¿Terapia matrimonial? Laura se rió, un sonido que Michael nunca había escuchado antes. Era una risa genuina, llena de alegría y libertad. Michael, ¿realmente crees que después de 21 años de humillaciones, infidelidades y abuso psicológico, yo querría salvar este matrimonio? Sacó más documentos de la carpeta. Estos son los reportes financieros que muestran cómo has estado desviando dinero de nuestras cuentas conjuntas hacia inversiones personales. 2.400.000 pesos durante los últimos 5 años. Michael intentó recuperar el control de la situación, adoptando el tono condescendiente que siempre había usado con Laura. Mi amor, yo manejo las finanzas de esta familia. Todo lo que he hecho ha sido para nuestro beneficio conjunto. ¿Nuestro beneficio conjunto? Laura colocó sobre la mesa los documentos de compra del apartamento en Polanco, incluyendo la compra de este apartamento que tienes registrado bajo el nombre de Inversiones Thompson S.A. de CB, una empresa que registraste sin mi conocimiento. Michael se quedó sin palabras. Laura continuó implacablemente. Y estas son las declaraciones de impuestos donde no reportaste los ingresos de tus inversiones ocultas. El SAT va a estar muy interesado en revisar estas discrepancias. Michael intentó un último movimiento desesperado. Se puso de pie y caminó hacia Laura con esa expresión intimidante que había usado durante años para controlarla. Laura, escúchame muy bien. Tú no eres nadie sin mí, no tienes trabajo, no tienes dinero propio, no tienes contactos profesionales. Si me divorcias, te vas a quedar en la calle. Pero cuando llegó cerca de Laura, algo extraordinario sucedió. En lugar de encogerse o retroceder, como había hecho durante 20 años, Laura se irguió completamente, mirándolo directamente a los ojos con una seguridad que lo dejó completamente desconcertado. Michael Thompson, dijo Laura con una voz que resonaba con autoridad y poder, creo que es momento de que conozcas a la verdadera Laura Thompson. Sacó de la carpeta un documento oficial.
Esta es mi licencia de abogada, reactivada el mes pasado después de completar todos los cursos de actualización requeridos. Michael miró el documento con incredulidad. Eso es imposible. Tú renunciaste hace 20 años. Renuncié a mi trabajo, Michael. Nunca renuncié a mi profesión. Laura colocó más documentos sobre la mesa. Y estos son los contratos que he firmado con 3 firmas de abogados diferentes para manejar casos de divorcio de alto perfil. Empiezo a trabajar oficialmente el próximo lunes. Michael se tambaleó y tuvo que agarrarse del respaldo de una silla. No entiendo. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo comencé a planear esto? Laura se sentó tranquilamente y cruzó las piernas con una elegancia que Michael nunca había notado antes. El día que me gritaste, estás vieja y gorda frente a tus socios. Ese fue el día que decidí que ya había tenido suficiente. Sacó otro conjunto de documentos. Y ahora, Michael, déjame explicarte exactamente lo que va a pasar. Primero, voy a presentar una demanda de divorcio por causales de adulterio, violencia económica y abuso psicológico. Michael intentó protestar, pero Laura levantó una mano para silenciarlo. Segundo, voy a solicitar una compensación del 70% de todos los bienes matrimoniales, incluyendo las inversiones que ocultaste, como compensación por 20 años de trabajo doméstico no remunerado y daño psicológico. Eso es ridículo, murmuró Michael, pero su voz había perdido toda su fuerza anterior. Tercero, continuó Laura implacablemente, voy a presentar una denuncia penal por fraude matrimonial y evasión fiscal. Mis abogados estiman que podrías enfrentar entre 5 y 10 años de prisión. Michael se dejó caer en una silla, completamente derrotado. Laura, por favor, podemos negociar. No hagas esto. Laura se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín que había cuidado durante 20 años. ¿Sabes qué es lo más interesante de todo esto, Michael? Durante todos estos años, tú creíste que me conocías. Creíste que era débil, que era estúpida, que era insignificante. Se volteó para mirarlo, y Michael vio en sus ojos algo que nunca había visto antes: fuerza pura e inquebrantable. Pero la mujer que humillaste, que menospreciaste, que diste por sentada durante 20 años, esa mujer era una de las mentes legales más brillantes de su generación universitaria y nunca, jamás, desapareció realmente. Michael intentó una última manipulación desesperada. Laura, piensa en lo que esto va a significar para ti socialmente. Todos van a saber que tu matrimonio fue un fracaso. ¿Realmente quieres esa humillación pública? Laura se rió nuevamente, ese sonido libre y genuino que Michael estaba empezando a odiar. Humillación pública. Michael, ¿realmente crees que me importa lo que piensen personas que han sido testigos silenciosos de tu abuso durante años sin intervenir? Caminó de regreso hacia la mesa y recogió todos los documentos. Además, no voy a ser yo quien enfrente humillación pública. Cuando la prensa se entere de que el exitoso consultor empresarial Michael Thompson ha estado defraudando impuestos, engañando a su esposa con múltiples mujeres y robando dinero de cuentas matrimoniales, ¿quién crees que va a quedar como la víctima heroica en esta historia? Michael finalmente comprendió la magnitud completa de su derrota. No solo había perdido a Laura, sino que había perdido todo: su reputación, su dinero, su libertad y posiblemente su carrera. ¿Qué quieres de mí?, preguntó con una voz quebrada que Laura no había escuchado nunca. Lo único que quiero de ti, Michael, es que desaparezcas de mi vida para siempre. Laura se dirigió hacia la puerta de la cocina. Mis abogados se pondrán en contacto contigo esta tarde. Te sugiero que consigas representación legal inmediatamente. Se detuvo en la puerta y se volteó una última vez. Y Michael, por si te lo estás preguntando, Andrea, Sofía y Carmen ya fueron informadas sobre las otras. Aparentemente ninguna de ellas está muy contenta contigo en este momento. Michael se quedó solo en la cocina, rodeado de los restos de la vida que había construido sobre mentiras y manipulación. En cuestión de 30 minutos,
había perdido todo lo que creía que tenía bajo control. 6 meses después, Laura Thompson se encontraba en su nueva oficina en el piso 32 de una torre corporativa en Santa Fe. Las ventanas panorámicas ofrecían una vista espectacular de la Ciudad de México, y las paredes estaban decoradas con sus diplomas universitarios, certificaciones profesionales y fotografías de los casos exitosos que había manejado durante su regreso triunfal al derecho. Su escritorio estaba lleno de archivos de casos nuevos. Se había especializado en derecho familiar y violencia doméstica, y su reputación como la abogada que había destrozado legal y financieramente a Michael Thompson la había convertido en la primera opción para mujeres en situaciones similares. Michael había sido sentenciado a 8 años de prisión por fraude fiscal y violencia económica. Su empresa había quebrado después de que se reveló que había estado utilizando fondos corporativos para sus aventuras extramaritales. Andrea, Sofía y Carmen habían presentado demandas civiles contra él por engaño y promesas falsas de matrimonio. Laura había recibido el 80% de todos los bienes matrimoniales, incluyendo la casa, las inversiones ocultas y una compensación adicional por daños psicológicos. Pero más importante que el dinero era la satisfacción de haber recuperado su identidad y su propósito. Esa tarde, Laura tenía una cita con una nueva clienta, María Rodríguez, una mujer de 38 años cuyo esposo la había estado abusando psicológicamente durante 15 años. Cuando María entró a la oficina, Laura vio en sus ojos el mismo dolor y desesperanza que ella había llevado durante tanto tiempo. «Señora Thompson», dijo María con voz temblorosa, «mi esposo me dice que soy una inútil, que nadie me querría, que sin él no soy nada. Pero después de leer sobre su caso en las noticias, pensé que tal vez...». Laura se levantó de su escritorio y caminó hacia María, tomando sus manos con firmeza y calidez. «María, déjame decirte algo que aprendí después de 21 años. Ningún hombre tiene derecho a definir tu valor. Tú eres quien decides quién eres y qué mereces en la vida». Durante las siguientes 2 horas, Laura escuchó la historia de María con la misma atención compasiva que había recibido de Patricia y María Elena. Cuando María terminó de contar su experiencia, Laura le presentó un plan detallado para recuperar su vida y obtener justicia. «¿Realmente cree que puedo hacer esto?», preguntó María al final de la consulta. Laura sonrió con esa seguridad que había desarrollado durante su transformación. «María, hace un año yo era exactamente como tú. Creía que era débil, que no tenía opciones, que merecía el maltrato que recibía. Pero descubrí algo fundamental. La fortaleza que necesitas para cambiar tu vida ya está dentro de ti. Solo necesitas recordar cómo acceder a ella». 6 meses más tarde, María había ganado su caso de divorcio. Había recuperado la custodia completa de sus hijos y había comenzado a estudiar una carrera universitaria que había abandonado cuando se casó. Laura se había convertido en más que una abogada, se había convertido en un símbolo de esperanza para cientos de mujeres que habían perdido su identidad en matrimonios abusivos. Daba conferencias en universidades, escribía artículos para revistas especializadas y había fundado una organización sin fines de lucro que ofrecía asesoría legal gratuita a mujeres víctimas de violencia doméstica. Una tarde de diciembre, mientras Laura organizaba los archivos de sus casos del año, encontró una carta que había escrito para sí misma el día después de confrontar a Michael. La abrió y leyó: «Querida Laura del futuro, si estás leyendo esto, significa que lograste hacer lo que parecía imposible. Recuperaste tu vida, tu identidad y tu poder. Espero que nunca olvides lo que aprendiste durante este proceso, que eres más fuerte de lo que jamás imaginaste, que mereces ser tratada con respeto y dignidad, y que nunca, jamás, es demasiado tarde para comenzar de nuevo». Laura sonrió
y guardó la carta en un marco que colocó en su escritorio, junto a una fotografía que se había tomado el día que recibió su primera victoria legal como abogada independiente. En esa fotografía, Laura Thompson no se parecía en nada a la mujer humillada que había sido un año antes. Era fuerte, segura, exitosa y completamente libre. Era exactamente quien había estado destinada a ser desde el principio. Y lo más importante de todo, había aprendido que cerrarle la boca a alguien que te ha subestimado no requiere gritos ni violencia. Requiere algo mucho más poderoso: recordar tu propio valor y demostrarle al mundo exactamente de qué eres capaz. Laura Thompson había recuperado no solo su vida, sino su propósito. Y cada mujer que ayudaba a liberarse de situaciones similares era prueba de que su victoria había sido solo el comienzo de algo mucho más grande. Había aprendido la lección más importante de todas: nunca subestimes el poder de una mujer que ha decidido que ya no va a permitir que nadie más defina su valor. Porque cuando esa mujer finalmente despierta, es imparable. La historia de Laura Thompson nos enseña una verdad fundamental que muchos hemos olvidado. Nunca es demasiado tarde para recordar quiénes somos realmente. Durante 21 años, Laura permitió que alguien más escribiera la definición de su valor, de sus capacidades, de su futuro. Creyó las mentiras que le repetían cada día hasta que esas mentiras se convirtieron en su realidad. Pero hay algo profundamente poderoso en el momento cuando una persona decide que ya no va a aceptar una versión disminuida de sí misma. Laura no necesitó convertirse en alguien nuevo. Necesitó recordar quién había sido siempre. Su fuerza, su inteligencia, su determinación nunca desaparecieron realmente. Simplemente habían estado dormidas, esperando el momento adecuado para despertar. La transformación de Laura no comenzó en un gimnasio o en un aula virtual. Comenzó el momento en que se hizo una pregunta simple pero revolucionaria: ¿qué pasó con mi vida? Esa pregunta la obligó a confrontar una verdad incómoda pero liberadora. Ella había sido cómplice de su propia opresión al aceptar un papel que nunca debió ser suyo. Muchas veces, las personas que más nos lastiman son aquellas que se benefician de nuestra pequeñez. Michael no amaba a Laura. Amaba la versión controlable y disminuida de Laura que él había ayudado a crear. Cuando Laura comenzó a recuperar su poder, Michael intensificó sus ataques porque sabía intuitivamente que estaba perdiendo el control. La lección más importante de esta historia es que el respeto hacia nosotros mismos no es negociable. No importa cuánto tiempo hayamos aceptado ser tratados de manera inadecuada, siempre tenemos el poder de cambiar esa dinámica. Laura esperó 21 años, pero cuando finalmente decidió actuar, lo hizo con una determinación que compensó todo el tiempo perdido. También aprendemos que la venganza más efectiva no es la destrucción del otro, sino la reconstrucción de uno mismo. Laura no dedicó su energía a odiar a Michael. La dedicó a recuperar todo lo que había perdido. Su éxito no fue una coincidencia. Fue el resultado inevitable de una mujer brillante que finalmente decidió utilizar toda su capacidad. Quizás lo más inspirador de la historia de Laura es que su liberación no terminó con ella. Se convirtió en la escalera que otras mujeres utilizaron para escapar de sus propias prisiones. Cuando recordamos nuestro propio valor, automáticamente ayudamos a otros a recordar el suyo. La historia nos recuerda que nunca debemos subestimar el costo de permanecer en situaciones que nos disminuyen, ni sobreestimar la dificultad de cambiar esas situaciones. Laura creyó durante años que no tenía opciones, pero cuando finalmente se atrevió a explorar esas opciones, descubrió que tenía más poder del que jamás había imaginado. Al final, Laura Thompson nos enseña que la persona más peligrosa en el mundo no es aquella que nunca ha sido derrotada, sino aquella que ha sido subestimada durante tanto tiempo que ha olvidado su propio poder.
Porque cuando esa persona finalmente despierta, cuando finalmente recuerda quién es realmente, se convierte en una fuerza imparable de transformación y justicia. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.